El vino nos va a reunir de todas maneras. De hecho, el nombre de la junta es así de simple. Es cuando uno se junta con los amigos, con la familia, con los ex compañeros de la universidad o del colegio, y uno hace una junta, uno hace una reunión y se convoca y se reúne en torno al vino, en torno a una parrilla, en torno a unos quesos, en torno a un jamón serrano, en torno a una buena conversación. La junta es el simple hecho de juntarse a pasarlo bien, de juntarse en torno al vino. Ese es el nombre. No pretende nada más complejo que juntarse a pasarlo bien, a tomar vino. Más cercanos a las personas, más fáciles de entender, vinos equilibrados, y la idea es que ustedes abran una botella y se tomen una botella en 20 minutos de conversación y no se den ni cuenta y ya se tomaron una garrafa completa. Hay vinos más tradicionales que uno descorcha la botella, se toma una copa y no quiere seguir tomando vino porque son vinos con mucho alcohol, con mucha madera, muy complejos, y después uno sigue tomando o cerveza o caipiriñas u otra cosa. Nosotros lo que invitamos es a que nos tomemos la botella completa y lo pasemos muy bien tomando vino. Ese es el objetivo, hacer vinos más cercanos y más amigables con las personas, con los consumidores. Los valles vienen bajando de cordillera a mar, y eso está definido por los cauces de los ríos. Los ríos hace millones de años dejaron estas huellas, estos valles, producto de la formación del suelo, la formación de la tierra. Entonces, ustedes quizás que han probado vinos de Chile de distintos valles, se van a encontrar con acá arriba Valle del Maipo, luego acá está Colchagua o Rapel, luego Curicó, luego Maule, Biobío, y así vamos bajando desde norte a sur. Este es nuestro valle y tenemos dos viñedos, un viñedo cercano a la cordillera y un viñedo acá al centro del valle. Cuando uno quiere producir vinos de alta calidad, hay climas y suelos buenos para vinos blancos y suelos y climas buenos para vinos tintos. En este caso, cuando queremos hacer vinos blancos, ¿qué buscamos? Vinos ácidos, muy frescos, con mucha expresión de fruta, y para ello necesitamos climas fríos. En este caso nosotros tenemos nuestro viñedo de vinos blancos pegado a la cordillera. Y por el contrario, para tener vinos tintos de buena calidad, producimos en un viñedo en la zona central del valle, en la parte más calurosa del valle. Eso nos permite tener vinos tintos con buen color, con buen cuerpo, con mucha estructura y muy elegantes. Entonces, aun cuando estamos dentro del mismo valle, los vinos blancos en la zona fría y los vinos tintos en la zona más calurosa. No somos una viña gigante, somos una viña que producimos vinos a escala humana, que tratamos de hacer las cosas con pasión, hacemos las cosas con mucha dedicación y logramos hacer vinos equilibrados, vinos elegantes. Esa es un poco nuestra filosofía. El perro es un animal fiel, un animal que te acompaña siempre. Y en esta línea tenemos una línea que se llama Amigo Perro. En Estados Unidos y en Japón es muy conocida, es muy famosa, y es porque acercamos nuestras mascotas a un poco al vino, a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona. Cariñán, una variedad poco conocida, pero muy interesante, y Escalera, que es nuestro vino ícono, que también lo vamos a degustar hoy día. De hecho, los 6 vinos que están expuestos ahí es lo que vamos a degustar. Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cariñán y Escalera. Nosotros somos una viña que exporta a más de 15 países en el mundo, siendo Brasil uno de nuestros principales mercados. Para Chile, el principal mercado es Estados Unidos, luego es China, y antes era Inglaterra el tercer mercado importante. Hoy día es Brasil, y desplazó a Inglaterra a un cuarto lugar.
En Chile yo creo que todas las viñas quieren estar en el mercado brasileño porque está creciendo, porque cada día están aprendiendo más de vino y cada día se nota que hay mucho interés por beber vinos y beber vinos distintos. Para nosotros es muy importante Brasil y aparte estamos muy bien posicionados en Canadá, en Irlanda, en Japón, en China, dentro de Sudamérica, en México, en Colombia, Costa Rica, Uruguay, Guatemala. Y nuestros vinos en general son vinos que son muy bien recibidos porque son vinos equilibrados, vinos elegantes, vinos muy bien hechos y vinos más bien modernos y no como se hacían los vinos hace 50 años atrás, en donde eran vinos con mucha madera, con mucho tostado y que eran grandes vinos, pero eran para tomar una copa. Nosotros queremos que nos tomemos la garrafa entera y que lo pasemos bien. Ese es un poco el objetivo. Les voy a hacer como una pequeña introducción de cómo es una degustación de vino, para que entendamos algunos aspectos básicos, cosa que cuando estemos degustando tengamos un lenguaje similar. Cuando uno degusta de los vinos blancos, parte con los vinos blancos hacia los vinos tintos, desde los vinos varietales hacia los vinos más complejos, desde los vinos más jóvenes a los vinos más viejos, más de crianza. La idea es que uno parta con vinos simples y termine con los vinos que requieren más aireación y que son más complejos. No sería lógico partir con lo de más alta gama y después volver a vinos más básicos. No vamos a sentir nada y vamos a encontrar que todos los vinos hacia abajo son muy simples o muy malos. Entonces, ese es el orden de degustación. Cuando ustedes se junten y degusten con sus amigos, es igual que cuando uno va a cenar. Parte quizás con un aperitivo, después con un plato de entrada, que quizás va con un vino blanco, con un rosé, con un espumante, y después nos vamos a las comidas más complejas con vinos más complejos. Ese es un poco el orden de degustación. Y lo otro muy importante es la temperatura a la cual servimos los vinos. Los vinos blancos, uno antes de probar un vino blanco se imagina un vino ácido y muy fresco. Por eso esos vinos hay que servirlos a baja temperatura. Me refiero a 12 grados, incluso 10 grados, uno tendría miedo en mostrar un vino blanco, un Sauvignon Blanc, a 10 o 12 grados. Y en el caso de los vinos tintos, la idea es partir con unos 14 grados, pero en un país y en climas en donde hace mucho calor, quizás partir degustando con vinos bien fríos es muy bueno, porque en la medida que vamos degustando, el vino va a subir de temperatura y se va a ir mostrando en distintas etapas. Con distintas temperaturas aparecen distintos aromas. ¿Ya? Los aromas son gases y esos gases van saliendo a distintas temperaturas. Entonces es bueno partir con los vinos más bien fríos e ir siguiendo la degustación mientras el vino se va expresando y va apareciendo notas y aromas nuevos. Para hablar en general, en vinificación de blancos, para aclarar un poco. Los vinos blancos son las uvas que primero se cosechan en la temporada. En el caso de Chile, la temporada de cosecha o la vendimia parte la última semana de febrero con Sauvignon Blanc, con Chardonnay, Pinot Noir, que son las variedades primeras en madurar. Y uno termina con Carmener, con Cabernet Sauvignon, que son los tintos que requieren un tiempo más prolongado de madurez. ¿Ya? Y eso es aproximadamente abril, incluso principios de mayo. Ahí tenemos todo marzo, abril de cosecha en Chile. Partiendo siempre más desde el norte, en donde es más caluroso, hacia el sur, que es más fresco. Entonces la madurez se va desplazando en función del clima. Para hacer buenos vinos blancos, ya les contaba, se requiere tener un clima frío. Y lo otro que es muy importante en general para hacer vinos es tener amplitud térmica, que significa que de día hace calor, por ejemplo, 30 grados, y de noche 10 o 12 grados. Entonces, son noches frías y días calurosos. Eso nos permite tener vinos de buena calidad. La uva durante el día maduran sus taninos y acumula azúcar, y en la noche cuando hace frío acumula y guarda acidez.
si los vinos no tienen acidez, son vinos en general cansadores y malos. No es agradable de tomar un vino que no tenga acidez. Siempre piensen que un vino tiene que ser una bebida ácida y levemente dulce, ¿ya? Entonces, al momento de degustar, siempre pensemos que eso es lo que tenemos que encontrar en los vinos. Una bebida ácida que le da frescor y que nos permite sentir sabores. Ahora, respecto a los sabores, cuando uno degusta y lleva el vino a la boca, la idea es que el vino recorra toda la lengua. Porque en la boca sentimos 4 sabores. En la punta de la lengua es el dulce. Por los lados, el ácido. Más atrás, el salado. Y al fondo de la lengua, el amargo. Entonces, cuando uno pasea el vino por toda la boca, puede sentir todos los sabores. Que sentir acidez y dulzor es normal, pero sentir un amargor es más bien un defecto. Los vinos no debieran ser amargos. Cuando son amargos es porque la uva se cosechó verde. Que es como cuando uno muerde una hoja, es amarga y deja la boca con cierta aspereza. Esa aspereza es una sensación táctil, porque tenemos 4 sabores, ¿cierto? Pero hay una sensación en boca que puede ser suave o áspera, ¿ya? Un vino suave es porque los taninos, que son compuestos que están en la piel de la uva, están maduros. Pero cuando la boca queda áspera, eso se llama astringencia, que es una sensación táctil, una sensación de sentir suave o áspero, ¿ya? Que son 2 cosas distintas. Entonces, una cosa son los sabores y otra cosa son las sensaciones. En este caso no vamos a partir con ningún blanco, vamos a partir con un tinto que es Pinot Noir, que nosotros le decimos que es como el blanco de los tintos. Es el único tinto que se produce en zona fría, que proviene, el Pinot Noir viene de la Borgoña francesa, en donde es una zona fría donde se produce Pinot Noir y Chardonnay, clima frío. ¿Qué busca uno en un Pinot Noir? Acidez, mucha frutosidad, una estructura, un cuerpo medio o bajo, pero en general son vinos muy elegantes. Y se sirven fríos a 12 grados, igual que un Sauvignon Blanc o igual que un Chardonnay. Es un vino o una variedad considerada quizás una de las más elegantes del mundo, porque combina esto de tener un aspecto de vino tinto, pero con características de vino blanco. Entonces nosotros vamos a partir con ese vino que es de la línea Reserva, que es el vino más simple que vamos a probar en esta ocasión, y de ahí vamos a seguir avanzando hacia la línea Gran Reserva, Premium y nuestro ícono, ¿ya? La característica de vino tinto es porque la piel tiene color. Si uno una uva tinta la pela, le saca la piel, la pulpa no tiene color. Entonces, la característica que les da, la característica tinta la da la piel de la uva. Por eso la fermentación se hace con piel. Y eso hace que durante la fermentación podamos extraer el color que nosotros buscamos en un vino tinto. Y la boca es ácida, es agradable, es suave, y hay un efecto que es el retrogusto, que es los aromas y sabores que uno siente en la boca y vuelven por la nariz y se mantienen 2 o 3 segundos después de haber tragado el vino. Ese retrogusto también es muy marcado en este Pinot Noir. Yo no sé qué se imaginan comiendo con esto. Acá hay más sommelier que pueden tener más ideas, pero los Pinot Noir andan muy bien como un aperitivo, pueden andar muy bien con algunas pastas, con comidas que sean más bien simples, sin grasa, sin muchas especias, pero pastas, champiñones, esto anda muy bien. Tiene aromas a tierra también que funciona muy bien. Yo lo comería incluso con quesos no tan maduros, algo muy simple. Pero este vino invita a tomarse la copa completa. Yo no sé si es el calor que hace, pero yo creo que este vino fresco invita a seguir degustando vino. Si se dieron cuenta, a ustedes les sirvieron la primera copa, la de la izquierda. Siempre uno parte degustando de izquierda a derecha. Entonces ustedes mantienen después la copa aquí y cuando van sirviendo el resto de los vinos, siempre la copa 2 es la siguiente, pero siempre de izquierda a derecha, para que mantengan ese orden
y hablemos de los mismos vinos, ¿ya? En la línea de reserva, les cuento que nosotros cosechamos para obtener un alcohol de 13,5 grados aproximadamente, y este vino tiene una guarda, una crianza en barrica de 6 meses, ya que es una crianza relativamente corta. ¿Por qué corta? Hay muchas bodegas que les gusta en este segmento de vino criar 8, 12, 10, 12 meses. Pero para un vino así, uno no quiere que el exceso de aromas de madera pase por sobre los aromas de la fruta. Nunca debemos olvidar de la fruta y la variedad que está hecha el vino, porque hacer vinos con muchos aromas a madera es muy fácil. Es hacer una crianza excesiva y podemos tener vino con madera, con aromas de vainilla, de tostado, pero el vino y la fruta va a quedar encubierta, va a quedar tapada por el exceso de madera. Y esa era una práctica muy antigua, tanto en vinos chilenos, argentinos, españoles. Todos los vinos tienen tanta madera que finalmente todos los vinos son muy parecidos. Y el exceso de madera también termina haciendo que la boca sea una boca como cansadora, con mucho tanino, y no dan ganas de seguir tomando vino. Entonces nosotros lo que buscamos en este rango de calidad es equilibrio entre las características propias de la variedad y el aporte de madera de más o menos 6 meses. Ahora, la crianza en barrica, las barricas duran aproximadamente 3 años. Entonces hay 3 años de uso. El primer año la barrica entrega mucha madera, y así el segundo año menos, y el tercer año ya toques mucho más suaves y elegantes. En un vino como este, yo uso barrica de segundo uso. El primer uso normalmente van para los vinos Gran Reserva y Premium, pero en este vino que es más delicado, nosotros hacemos barrica de segundo uso. La idea es que sea segundo y tercero. La idea es que el toque sea elegante, sea suave y sea un pequeño aporte, pero que el Pinot Noir sea lo primero que aparezca en nariz y en boca. Respecto a la crianza, hay cosas súper interesantes. Mucha gente habla, dice, o pregunta, ¿pero tus barricas son francesas o americanas? Y no sé si tienen el concepto, ¿cuál es la diferencia? Si es el mismo árbol, o prácticamente el mismo árbol, que creció en una distinta zona. Bueno, en Europa se hacen muchas barricas en Francia, en Hungría, incluso en Rusia. En Hungría yo creo que es el segundo país donde se hacen muchas barricas. En esos climas el árbol está en un clima frío y el árbol crece muy lento. En Estados Unidos el mismo árbol crece muy rápido porque el clima es mucho más caluroso. Cuando una madera crece rápido, el crecimiento anual es mucho más grande y se forma una porosidad más grande. Por el contrario, en Francia la porosidad es muy pequeña porque el crecimiento anual es muy pequeño. No sé, 1 milímetro al año y menos. Entonces, cuando uno corta ese árbol y hace las barricas, la característica que uno busca en una barrica es que el oxígeno que está afuera ingrese a la barrica como una microoxigenación. O sea, haya pequeñas dosis de oxígeno que entran a la barrica y producen la evolución o la crianza del vino. Si tenemos poros pequeños de barricas francesas de un clima frío, va a entrar poco oxígeno, por ende la crianza va a ser suave, delicada, elegante. Si lo hacemos por el contrario con barricas americanas, va a entrar más oxígeno, crianza rápida y una crianza un poco más rústica, un poco más con una elegancia distinta, con un golpe más fuerte de madera. Entonces hay que tener mucho cuidado. En un Pinot Noir, que yo quiero algo elegante y lo pongo en una barrica americana de primer uso, puede que en 3-4 meses voy a matar el vino. La barrica se quema por dentro. Y se quema para botar algunos compuestos que son más bien resinas.
Y ese quemado puede ser un quemado suave, un quemado medio o un quemado fuerte. En un vino elegante yo uso un tostado, un quemado medio. Si ocupo un quemado muy fuerte, también voy a matar el vino. Entonces, las decisiones de cómo crear un vino tienen muchos elementos. Dentro de eso es el origen de la madera, qué tipo de quemado tiene esta madera y qué tipo de vino voy a entrar en esa madera y qué año, de cuánto uso tiene esa madera. Entonces, el hacer un vino requiere de muchos elementos y esto es igual que un chef cocinando un plato y que uno se puede equivocar en uno o en otro elemento y puede echar a perder un vino. Y no un vino, no poco, uno puede echar a perder 10.000 litros de Pinot Noir y no hay vuelta atrás. Por eso el vino es un producto que es irrepetible. Uno trata de todos los años hacer un vino similar, pero el clima y el año en general hace que los vinos sean levemente distintos o hayan cosechas mejores un año que otros. Si bien este Pinot Noir debe haber subido un par de grados y van a aparecer nuevos aromas y empieza a aparecer ahora más madera. Al principio era mucha fruta y ahora van a sentir que hay mucha más madera. Pero una madera elegante, suave. Es una variedad que es muy elegante, que tiene taninos suaves y que en general a los enólogos nos encanta tener Cabernet Franc en el viñedo, porque muchas veces algunos vinos que son un poco más rústicos, uno pone un 2, un 3, un 5% de Cabernet Franc y permite tener vinos más equilibrados. El Cabernet Franc es una variedad muy noble y es difícil encontrarla en una botella al 100%, siempre está mezclada. Nosotros la hacemos al 100% porque creemos que hay una cosa muy interesante de mostrar, ¿ya? Cuando yo les decía que uno parte de los vinos más simples a los más complejos, el Cabernet Franc está como en el punto medio, siendo lo más simple, por ejemplo, el Pinot Noir y un Merlot, y siendo lo más complejo, Cabernet Sauvignon y Syrah. Y entre medio tenemos Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, Carmener, Syrah. Bueno, Syrah estamos más arriba, pero todas esas variedades están en el rango medio, de cuerpo medio, de intensidad media. Entonces, dentro de lo que estamos probando, el Franc sería nuestro siguiente paso. El Gran Reserva es un vino que está con una crianza de 12 meses de barrica. Y esos 12 meses están hechos en un 70% de barrica de primer uso y un 30% aproximadamente de barrica de segundo uso. La idea es lograr equilibrio. Ahora, un punto importante, ¿ustedes creen que quizás hacer un vino reserva o gran reserva o ícono, uno lo define al momento de decir ya, este vino lo voy a criar 6 meses, este lo voy a criar 12 meses? No parte ahí, esto parte en el viñedo. Uno para hacer un vino de alta gama, un vino de calidad, debe partir haciéndolo en el viñedo. Con uva de buena calidad, puedo hacer vino de buena calidad. Pero si la uva es mala, no puedo hacer magia en la bodega. Uno debe partir con una uva de buena calidad. ¿Dónde está la diferencia? Les cuento un poco la ubicación del viñedo. Si nosotros avanzamos por nuestra carretera y tenemos el viñedo a este lado, estamos en la parte más alta, tenemos un viñedo con un suelo de ciertas características. Pero en la parte del fondo de nuestro viñedo pasa un río muy grande que se llama río Mataquito, un río muy grande. Y el viñedo empieza como a bajar en terrazas hasta llegar al borde del río. Todo el suelo que está cerca del río tiene piedras y arena. Y es un suelo pobre, no tiene muchos nutrientes, no tiene materia orgánica. Pero el suelo que está arriba, cerca de la carretera, es un suelo profundo, con más materia orgánica y más fertilidad. Entonces, la uva que se produce en el suelo más pobre es un viñedo que produce poca fruta. Por ejemplo, 5.000, 6.000, 8.000 kilos por hectárea, kilos de uva. En la parte intermedia producimos 10.000, 12.000 kilos por hectárea. Y en la parte más alta producimos 15.000 kilos por hectárea.
Eso lo buscamos a través de poda, de manejos en el viñedo. Entonces la parte que produce más o menos 15.000 kilos por hectárea, de ahí sale el vino varietal. La parte que produce 12.000 kilos por hectárea, viene el vino reserva. Y de ahí vamos avanzando hasta el ícono, que es un sector que produce entre 5 y 6.000 kilos por hectárea. Cuando la planta produce menos fruta, la uva está más concentrada. Concentra aromas, sabores, acidez, está todo más concentrado. Y en la parte que produce 15.000 kilos por hectárea, hay más agua. En el fondo hay acidez, hay azúcar, hay todo, pero también hay más agua. Por ende, esa uva tiene menos aromas y tiene menos concentración. Entonces, cuando uno parte haciendo un vino, parte definiendo estos aspectos en el viñedo. Ahora, puede ser que en un momento una uva del viñedo intermedio, de un vino de tan buena calidad, que se asemeje, que sea parecido a uno de 6.000 kilos por hectárea. Puede pasar, pero no es lo más normal. Y de hecho, lo que a nosotros nos pasa es que en los suelos más pobres, la planta está luchando con vivir, está todo el tiempo estresada, peleando por vivir, y lo que quiere es producir para poder perpetuar su especie. Entonces produce racimos pequeños, bayas pequeñas, ollejos gruesos, y todo eso concentrado produce vinos de alta calidad. Estos vinos que vienen en Tetra Pak, en Bag-in-Box, estos vinos que son más comunes o vienen en botellas de 1,5 litros, en garrafas grandes, son viñedos que producen 30.000 kilos por hectárea. Así es la diferencia. Esos vinos muy simples son de 30.000 kilos por hectárea versus un vino de 10.000, 8.000 o 5.000 kilos por hectárea. Ahí es para que entiendan el costo, el precio de una garrafa que parte desde una uva más cara a una uva más barata. O sea, producir 30.000 kilos por hectárea hace que cada kilo sea muy barato. Entonces ese vino es más simple y lo pueden vender a un precio mucho más bajo. Que también funciona bien. Si uno quiere pasarlo bien y tomar vino, eso también puede funcionar. En Chile, de hecho, los vinos en Bag-in-Box en general son vinos bastante buenos. No son vinos que sean intomables, son vinos que funcionan muy bien. Pero tiene algunas especies un poco más dulces, como quizás vainilla, clavos de olor, canela. Ya se siente la boca más concentrada, se llena mucho mejor la boca, se sienten los taninos un poquito más robustos. ¿Y se acuerdan cuando yo les hablaba de la sensación de astringencia? La astringencia se puede sentir en 2 lugares de la boca y representa distintas cosas. Cuando uno tiene mucho tanino, el tanino es excesivo y es un muy buen tanino, se siente en la mitad de la lengua y hacia atrás. Cuando eso se siente es áspero y se siente de la lengua hacia atrás, en la mitad hacia atrás, uno dice, este vino le falta más tiempo en garrafa para que ese tanino se redondee y se sea más suave. Entonces yo podría decir, este vino, que siento el tanino, no me molesta, pero podría estar un poco más suave, quizás con 1 año más o 6 meses más en garrafa, va a redondear y se va a sentir más elegante. Pero cuando esa sensación se siente hacia la punta de la lengua, como hacia los dientes, eso es un defecto. Eso es que la uva la cosecharon un poco verde, no estaba en el punto de madurez exacto. Y esa aspereza que se siente hacia adelante puede pasar 20 años en garrafa y eso no se va a solucionar nunca, porque eso ya es un defecto del momento de la cosecha. Entonces yo pruebo este vino y siento que hay tanino intenso en la mitad de la lengua, yo digo, este vino lo puedo guardar 1 año y va a estar mejor todavía. Entonces si lo hubiera sentido hacia la punta de la lengua, yo diría, en este vino nos equivocamos en cosechar. Lo coseché 2 o 3 semanas antes del punto exacto de cosecha. Eso es para que cuando prueben otros vinos y digan, oh, este vino el enólogo lo cosechó verde, se equivocó. Pero puede que no se equivoque. Muchas veces llueve, no sé, en Mendoza cae granizo y hay que cosechar, no hay otra decisión. Pero esos vinos quedan un poco verdes, producto de una cosecha adelantada.
Pero ¿sabe cómo lo solucionan algunos? Con un poquito de dulzor. Lo dejan un poquito dulce y ese dulzor encubre un poco este defecto. Pero la sensación siempre queda. Por eso, todos estos vinos que son un poco más dulces tienden a ser vinos que encubren muchos de estos defectos que podrían aparecer. A propósito, todos los vinos que hacemos nosotros son vinos secos. Secos se refiere a que todo el azúcar se transformó en alcohol y no quedó prácticamente nada de azúcar, ¿ya? Un vino seco debe tener 2 o 3 gramos de azúcar por litro. A modo de anécdota, por ejemplo, los Late Harvest tienen 60, 70 gramos de azúcar por litro. Por eso la gente les gusta y dice, ¡ay, qué rico, qué dulce! Pero tienen 70 o 60 gramos de azúcar por litro. Y eso, todo lo que es dulce, todo lo encontramos palatable, es rico. Pero ese exceso de azúcar finalmente encubre las características más apreciadas de un vino. Cuando uno hace un vino, uno calcula que para hacer un litro o una garrafa requiere 1,2 kilos de uva para hacer una garrafa. La relación aproximadamente de kilos a litros es un 70%. ¿Ya? Entonces cuando uno dice, tengo, para hacerlo en números fáciles, 10.000 kilos por hectárea, debía sacar 7.000 litros de vino, ¿ya? Aproximadamente. Es un 68, un 70, dependiendo del proceso y el tipo de maquinarias y equipos que tenga la bodega. Pero es aproximadamente un 70%. Entonces, para una garrafa, aproximadamente 1,1 a 1,2 kilos de uva. Pero eso es interesante porque uno puede entender, hablando de un tema de costos, producir el costo de una hectárea aproximadamente son $5.000 al año. Entonces, si uno va a sacar 5.000 kilos o 20.000 kilos gastando los mismos $5.000, el costo por kilo de uva es muy distinto. Pero la concentración es distinta y todo es distinto. Pero eso nos permite entender por qué hay vinos que valen, que valen 40 reales o 300 reales. Tienen que ver con un precio de costo de la uva, más el costo de la barrica. Una barrica que hace 225 litros cuesta aproximadamente $900. Y si uno lo usa 3 años, o sea, 225 litros 3 veces, uno hace 700 litros en una barrica que cuesta $900. Entonces, esos son los costos que uno empieza a incorporar a la elaboración de un vino. Pero hay un punto importante. Ustedes han comprado algunas garrafas que no dice la variedad afuera, dice vino tinto o vino blanco. No dice Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, no dice nada. Normalmente esos vinos están hechos con uvas de mesa, con uvas que es para fruta, que no es uva específica para hacer vino. Entonces son vinos muy simples, que tienen poco aroma, poco sabor, poca acidez, porque tienen otro objetivo. Entonces esos vinos que son muy de bajo costo y que no tienen variedad, son hechas con uvas, como decimos, con bayas muy grandes, ¿ya? Y no tienen semilla tampoco, porque están hechas para otra cosa. Pero claro, esta relación, esta concentración tiene que ver con la variedad, con el clima y con cómo se produce en esa zona. Ahí voy a aprovechar un ejemplo. Nosotros, Chile, tenemos nuestra bandera de que somos Carmener, que yo no estoy tan de acuerdo. Entre nosotros sí. Yo no estoy tan de acuerdo. El Carmener es una variedad interesante, pero en Chile hacemos mucho mejor Cabernet Sauvignon y hacemos mucho mejor Cariñán, que es lo que vamos a probar después. El Carmener es una variedad súper difícil de producir en el viñedo. Tiende a producir racimos de este porte, bayas de este porte, y no madura nunca. Cuesta mucho que madure. Es la última variedad en cosechar. Entonces nosotros nos hemos demorado unos 10 o 15 años en lograr hacer Carmener bueno. Porque los primeros Carmener, porque uno dice 10 años, pero hiciste el vino 10 veces nomás. Uno hace una vez al año vino nomás. Entonces dice, uy, pero 10 años. Sí, pero son 10 veces. Son 10 intentos.
Los Carmener antiguos de Chile, antiguos me refiero a hace 15 años, eran vinos que estaban con muchos aromas a pimienta verde, a pimentón, a vegetal. Tenían muchas notas vegetales. Y esas notas son un poco cansadoras, son un poco duras, en boca es duro, en nariz es muy verde. Y eso es porque los racimos eran muy grandes y habían pieles no tan maduras. Entonces, lo que se hizo que es en el viñedo controlar la producción y llevar a esta planta que esté en un suelo muy pobre y que le cueste mucho producir. Y en vez de producir 15.000 kilos, produzca 10.000 kilos, pero de racimos más pequeños, de una uva un poco más parecida a un Cabernet Sauvignon o parecida a un Pinot Noir. Pero nos costó 10, 15 años llegar a esto. Pero los primeros Carmener eran muy difíciles de tomar. Y particularmente conozco a otros enólogos amigos que nos empezamos a encantar con el Carmener en el camino, pero nos trajo muchos dolores de cabeza durante mucho tiempo lograr hacer un buen Carmener. Pero yo creo que en Chile nosotros somos Cabernet Sauvignon, somos Carignan, somos Sauvignon Blanc. Esas son nuestras variedades que en general, Syrah, que funcionan súper bien en Chile. Carmener hoy día son mejores, pero hace 10 años más atrás era más fácil encontrar un Carmener verde que un Carmener bueno. Y yo, chileno, hablando mal del Carmener, ¿eh? Pero bueno, es honesto, un poco es contarle el camino que uno le lleva a hacer un buen vino. Cabernet Sauvignon, variedad conocida, la Copa 3. Aquí vamos a encontrar un vino que también tiene frutas, pero también tiene algunas notas mentoladas, como mentol, como eucaliptus, como menta, que es muy típico de la zona central de Chile. Alguna especie, un poco de tabaco quizás. Cabernet Sauvignon tiene más estructura, tiene más cuerpo, tiene rica acidez. Pero yo con vinos así, yo me imagino con la parrilla prendida y tirando un churrasco, tirando una picaña, tirando alguna carne, porque ya esto invita a comer, invita a algo con más grasa. Los vinos, mientras más complejidad, mientras más cuerpo, se combinan con comidas más complejas, con cerdo, con cordero, con carnes rojas, porque aguantan con jamón serrano, con elementos que tengan más grasa, ¿ya? Pero con esto quizás uno no podría comer una ensalada. Sería muy opuesto si no funcionaría bien. Pero con esto yo me imagino la parrilla prendida y la junta con los amigos tomando Cabernet Sauvignon. Esto ya invita a comer. Esto es muy típico Cabernet Sauvignon, pero en Chile el Cabernet siempre le ponen mucha madera. Hay otras personas que este vino le pondrían 5 o 6 meses más de madera, pero nosotros preferimos mantener elegancia y equilibrio. Ese es nuestro estilo de vinificación. Esta botella uno se la toma fácil en media hora conversando. En todos nuestros vinos Gran Reserva, esa es un poco la receta, 12 meses de barrica. Ahora, si hay un año en donde la uva estuvo menos concentrada, yo podría definir sacar el vino con 10 meses de barrica, para que la barrica no encubra a la fruta. Entonces, más que una cosa establecida y como una regla, todo depende de la degustación y del año. Cada año es distinto. Como también hay años que han tenido 14 meses de barrica, porque la uva ha sido muy concentrada. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de Carignan, de esta variedad quizás poco difundida, pero yo creo que la variedad que hoy día en Chile es la que hemos tenido más éxito? Esto se remonta hay una historia acá detrás de esto. En el sur de Chile, como a 400 kilómetros, 500 kilómetros de Santiago del Sur, hay un valle que se llama Biobío, o Itata y Biobío, son unos valles muy al sur de Chile. Cuando en el 2010 en Chile hubo un terremoto muy grande,
que el epicentro fue en esa zona. Entonces, yo les contaba que la cosecha en Chile parte la última semana de febrero. El terremoto fue el 27 de febrero. Estaban todos los viticultores listos para cosechar. Vino un terremoto como grado 9 y muchas de esas bodegas antiguas se derrumbaron. Y todos los viticultores tenían su uva, pero no tenían dónde vinificar. Y a 1 o 2 semanas de la cosecha. Entonces muchos enólogos, el cual me incluyo, fuimos a esas regiones a comprar uva para descubrir un poco las uvas que tienen estas personas. Y dentro de los viñedos, uno, antes de la cosecha, uno entra al viñedo y va probando. Y yo creo que muchos nos encontramos con Cariñán mezclado con uva país, una variedad rústica, básica, y que fue la primera variedad que llegó a Chile hace cerca de 200 años. Entonces, nos dimos cuenta que estaba mezclado viñedos de uva país con Cariñán. Y Cariñán estaba en plantas de 80 años, incluso 100 años, con plantas pequeñas, muy viejas, muy grandes, que producían 2 o 3 racimos por planta de este porte. Entonces, cuando uno tiene estanques pequeños, cuando yo le mostraba la foto de los estanques, cuando uno tiene estanques pequeños, puede cosechar pequeños lotes, puedo cosechar 4.000 kilos y lo pongo en un estanque a fermentar solo. Y de ahí pudimos descubrir este Cariñán, que era de excelente calidad, pero ¿qué hacía la gente antigua en esa zona? Cosechaba todo junto y como tenían solamente estanques grandes de 100.000 litros, cosechaban todo junto y lo fermentaban todo junto. Una variedad rústica como país con una variedad elegante como Cariñán. Y todo eso se mezclaba, se metía en garrafas de 5 litros y se vendían al lado de la carretera en pequeñas tiendas locales. Entonces, esta uva Cariñán tan interesante se perdía mezclada con otras variedades. Y con otras variedades también, con Sansó, con Cabernet Sauvignon algunas, con Merlot, estaba todo muy mezclado. Pero es una zona muy tradicional en donde los vinos tenían cierta característica, pero eran vinos muy simples. Entonces, luego de ese terremoto y luego de rescatar esas variedades, muchos compramos esa uva, hicimos grandes vinos y después vamos donde el dueño y le digo, señor, le compro su uva durante los próximos 20 años y hacemos un contrato por 20 años. Y en el fondo eso hicimos muchos y nos aseguramos de tener uva de gran calidad y hacer nosotros todos los manejos y rescatar esa uva como algo muy interesante. Y de ahí salió Cariñán en muchas bodegas como el rescate de un tesoro que estaba medio escondido dentro de unos viñedos muy tradicionales. Y son viñedos de 80 a 100 años, plantas así de pequeñas pero con troncos así de gruesos. Plantas muy bonitas. Entonces aquí tenemos Cariñán. Al igual que las parras, que la vid, y al igual que los olivos, uno no podría definir cuál es la vida útil. Uno se encuentra con plantas de 100 años y siguen produciendo. Lo mismo los olivos. Hay olivos de 300 años en Italia y siguen produciendo. El problema es hasta dónde es o no un negocio. Porque si yo me gasto mucho dinero en producir y produce muy poco volumen, hay que ver si es que ese pequeño volumen que produce lo hace un negocio sustentable. Si yo me gasto $5.000 en producir y voy a sacar 1.000 kilos por hectárea, o sea, 700 litros, o sea, 600 garrafas, imagínate el precio que tendrían que tener esa garrafa. Puede que funcione para algunos, pero la planta con 100 y más años de longevidad sigue produciendo. A no ser que tenga algún ataque de algún insecto, de alguna plaga, que eso podría afectar. Pero nosotros en general sentimos que el viñedo uno lo planta y puede producir hasta la generación de mis hijos y mis nietos sin problema. Pero comercialmente una planta funciona muy bien, yo diría hasta los 40 años, funciona muy bien y después ya empieza a bajar el nivel de producción.
¿ya? Nosotros tenemos plantas de 25 años que están en full producción. Pero yo conozco viñedos de 40 años que empieza ya a decrecer la cantidad de uva a producir. Essa região do tempo médio é 100 anos. Sí, Velho, sí. 100 años no es ningún problema, la planta sigue produciendo bien. Y de hecho, en esa zona que hablamos de Cauquenes, es donde están las plantas más antiguas en Chile. Y uno va en la carretera y se encuentra con unas casas muy antiguas que tienen unas plantas que uno conversa con la gente así de 70 años y me dice, no, yo cuando era pequeño, era anfilio, esta planta ya producía uva. Y la gente tiene 70, 75 años y desde que ellos eran pequeños, producía. Entonces, finalmente, la vid es una planta súper noble. Igual que los olivos, donde se produce buen vino, se produce buen aceite de oliva, porque comparten el mismo clima y las mismas condiciones para tener buena calidad. Pero son plantas muy longevas. e aí isso é franco, não? Sí, pie franco, pie franco. En el fondo es la misma planta que uno puso, no tiene un clon, nada, no tiene un porta injerto, que ese es un tema ahí mucho más específico. Bueno, Cariñán, prueben Cariñán. Cariñán es un vino que es fresco, que es ácido, que tiene una concentración muy balanceada. Es un vino también de tonos como frambuesa, de frutas frescas. Y esto tiene aproximadamente 12 meses de barrica, 12 a 14 meses de barrica. Pero yo no pongo todo el vino en barrica. Una parte la dejo aparte en estanques de acero inoxidable y otra parte en barrica. Y al final mezclo ambas condiciones, ¿ya? Lo que busco es que se preserve, se guarde muy bien la acidez y los aromas frutales. Yo le contaba ahí a algunos sommeliers, a algunos amigos de acá, de Angeloni, que cuando uno en Chile manda vinos, muestras a concursos, a tener puntajes con Tim Atkins, con James Suckling, uno manda vinos de todas las variedades. Y uno si ve los últimos 10 años, los vinos más premiados chilenos los últimos 10 años es Cariñán. Entonces si vemos cuáles son los vinos más exitosos en Chile es Cabernet Sauvignon y Cariñán. Luego por ahí aparece Sauvignon Blanc, Petit Verdot y después porque el quinto lugar el Carmener. Por eso digo que el Carmener, nos gusta decir que somos Carmener, pero muy exitoso es el Cariñán. Ahora el Cariñán sí en general son todos de precios más altos, porque es poca uva, porque son producciones muy limitadas, pero son vinos que en general en Chile son todos muy buenos. Nosotros plantamos hace como 10 años Cariñán y la condición es distinta, son vinos más jóvenes, pero entran igual a la mezcla final, de un Cariñán antiguo con un poco de Cariñán un poco más joven. El Syrah es una variedad muy interesante en Chile y en el mundo, pero es poco comercial, la gente no sabe mucho de Syrah. Y el Syrah tiene una característica, uno lo pone en un clima caluroso y da ciertas características y funciona maravilloso. Uno lo pone en clima frío y también funciona bien. Da otras características, pero también da Syrah de buena calidad. Entonces uno dice, yo produzco Syrah en zona cálida o puedo producir Syrah en zonas frías y me funciona muy bien. Creo que es la única variedad que tiene esa posibilidad de adaptarse a distintos climas. Ayer me hice una pregunta interesante y que sería bueno aclararlo. Ayer me preguntaron a qué altura estaba el viñedo que nosotros tenemos, por ejemplo, el vino blanco, como estoy pegado a la cordillera. Me dijeron, ¿y a qué altura está eso? Y ya sabía que eso viene cuando ustedes compran vinos argentinos, en la contraetiqueta sale a qué nivel sobre el nivel del mar, a qué altura sobre el nivel del mar se produjo esa uva. Les contaba en un principio que para hacer un buen vino uno tiene que tener amplitud térmica, días calurosos y noches frías. Eso en Chile pasa casi en toda la región vitivinícola. 30, 32, 34 grados en el día, 10, 12 grados de noche. 20, 22 grados de diferencia. Cuando uno va a Mendoza, Mendoza es plano.
y en Mendoza en el día hacen 35 grados y en la noche hacen 28 grados. Entonces no hay amplitud térmica. Vinos muy alcohólicos y con poca acidez. Entonces, ¿dónde los argentinos producen muy buenos vinos? Es en las zonas altas, donde sí se produce amplitud térmica. En las zonas altas hay noches frías. Que es Tupungato y la zona del Valle del Uco y Tupungato. Entonces, cuando uno habla con un argentino, siempre te pregunta, oye, ¿y tú dónde produces? ¿A qué altura? No, en Chile no importa la altura, porque la amplitud térmica está en todos los lugares. Pero en Argentina eso es súper importante. Si ustedes quieren comprar un buen Malbec, fíjense a qué altura fue producido, porque eso genera una diferencia de calidad gigante. En Mendoza uno camina por Mendoza y es plano. Entonces la condición es igual acá y 60 kilómetros más allá es igual. En Chile tú avanzas 60 kilómetros y pasas por un valle, pasas por un cerro, pasas por un río y Chile es así. Argentina es plano. Y eso nos permite a nosotros, en un país más pequeño, tener una diversidad de vinos muy grande. ¿Ya? Eso es un punto súper importante que nos diferencia de los vinos argentinos. Desde el Cariñán a esto, acá hay estructura, hay potencia, es un vino que llena la boca muy bien, que tiene un buen retrogusto, que vuelve por la nariz aromas y sabores que funcionan muy bien en boca. Este es un vino muy complejo y que también invita a un cerdo, a un costillar, a una carne con más grasa, porque este nivel de concentración nos permite tener comidas muy complejas. Este es un vino muy intenso, muy potente. Y como les decía, 14,3 hasta 14,5 grados de alcohol. Y aquí no se siente el alcohol. Y podemos tomar 2-3 copas sin darnos cuenta. Que es la diferencia, que cuando yo no tengo acidez en un vino, estos mismos 14 grados, sin acidez, me cuesta tomarlo. Prueben un Malbec de Mendoza, que tiene 14,5 grados y cuesta tomarlos porque les falta acidez. Ahí está la diferencia, por eso es tan importante tener un vino con buena acidez. Si no, se transforman en vinos cálidos y cansadores, que uno se toma una copa, no toma más vino. Yo me tomaría la garrafa completa sin problema. Aquí va a aparecer el alcohol cuando suba 18 o 20 grados de temperatura, uno puede sentir un poco de alcohol, pero así como está, se sienten puros aromas de tostado, de pan tostado, de jamón serrano, de salames. No, pimienta es solamente aroma, es solamente en nariz, es solamente aroma. En boca, siempre lo que hablamos en un principio, los 4 sabores, más la sensación táctil que puede ser, que es el cuerpo y la astringencia. Ahora, cuando uno prueba un vino, puede que algunos aromas se repitan, algunos sabores similares. Por ejemplo, en Pinot Noir uno siente aromas de fruta y en el sabor también se siente fruta. Ahora, en boca sentir sabor de pimienta, sabor de especia, es difícil. Yo creo que se representa mucho más solamente en nariz, solamente como aroma, no como sabor. La fruta sí se siente en nariz y en boca, pero las especias no es lo habitual. Normalmente las especias vienen de la uva y también vienen del aporte de la barrica. La barrica también aporta ciertas especias, canelas, vainillas, pero aporta aromas más bien de especias dulces, no de pimienta, que son una especia más picosa, más que tiene otra sensación. En boca uno no debía sentir pimienta. Pimienta como especia, porque usted, no sé si se llama acá pimentón, el fruto, pimentón, que hay verdes, rojos, amarillos. Eso sí se siente a veces en boca, pero la especia yo diría que es pura nariz. Eso verde puede ser el Viognier, cuando lo mezcla con un poquito de uvas blancas.
Y eso genera algunos otros aromas y sabores que no son típicos del Syrah, sino que son más típicos de la mezcla que hacen. Porque nosotros la especia está asociada como al Carmener. Un poco, es más característico de un Carmener que en un Syrah. Ahora, uno puede desarrollar esos aromas en distintos valles y lo puede estimular si es que el enólogo lo quiere. Y hay quizás zonas en donde el Syrah desarrolla ese aroma, pero se siente como aroma, no tanto como sabor. Escalera es un vino que cuando empezó la vinícola a producir, no existía este concepto de escalera, no existía. Siempre nos preguntamos, ¿cómo hacemos un vino ícono si nuestras uvas están todas definidas como hasta vinos Gran Reserva y Premium, como Carignan y Syrah? Pero se dio de una manera natural. Cuando entran a barrica los Gran Reserva y los Premium, uno va degustando cada 2 meses todas las barricas. Por ejemplo, si yo tengo Cabernet Franc 100 barricas, yo trato de probar 5 o 6 veces al año cada barrica. Y cuando uno va degustando barricas, uno va seleccionando. Uno dice, 90 barricas son de la calidad media. Y después hay 2 o 3 barricas que sobresalen de calidad y 2 o 3 barricas que son más abajo del promedio de calidad. Después de un año de degustar cada una de las barricas, yo separo las 3, 4, 5 barricas de mejor calidad de cada variedad. Entonces, puedo sacar 3 Carmener, 4 Cabernet Franc, 2 Syrah, 5 Petit Verdot y junto, por ejemplo, 20, 25, 30 barricas, que son las barricas que durante un año degustando fueron siempre destacadas. Entonces, una selección de lo mejor de cada variedad. Cada año va a ser diferente, porque si tenemos un año en donde el Carmener no fue un buen año, lo más seguro que ese año no saque ni una barrica de Carmener, que todo esté en el promedio, pero ninguna esté muy destacada. Entonces, separo todas esas barricas, las mezclo en un tanque de acero inoxidable y ese vino ya mezclado vuelve a barricas por un año más. Entonces ahí vamos a completar 24 meses de barrica. Y después de esos 24 meses se hace la mezcla final, en donde veo si le falta cuerpo, le falta acidez, le falta más intensidad aromática y puedo hacer un ajuste final. Pero lo interesante de Escalera es que una selección de las mejores barricas de esa cosecha. Entonces la proporción año a año va a cambiar. Y si hay un año en donde no hay nada tan destacado, ese año no se hace Escalera. Como van a ser 24 meses de barrica, trato de que esos segundos 12 meses sean delicados. Ahora, quizá uso barricas de tostado medio o de tostado suave, no de un tostado muy intenso. Y eso hace que finalmente el vino termine siendo algo muy equilibrado. Nosotros vamos a degustar Escalera de cosecha 2014. O sea, es un vino que hoy día tiene 8 años desde que se cosechó esa uva, pasó 24 meses en barrica y lleva 6 años en la botella. Vamos a descubrir qué pasa. Pueden haber pasado cosas buenas o malas, pero es un vino que tiene 8 años desde la cosecha. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es cómo evoluciona y cómo van cambiando los aromas después de tanto tiempo. Las uvas que son concentradas y muy nobles y está todo bien hecho, debería tener un muy buen resultado al final. Debe tener Carmener, Petit Verdot, ya ni me acuerdo, he hecho como 4 cosechas después de esto, pero en la contraetiqueta sale normalmente que esto tiene Carmener, Syrah, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Las últimas cosechas que estamos haciendo de Escalera tienen Carignan. Sí.
Me costó leer, estoy viejo. La vista no está muy buena. Estos vinos que pasan mucho tiempo en botella, hay que oxigenarlos, hay que decantarlos. El oxígeno permite que este vino que estuvo como encerrado, sin oxígeno por 8 años, necesita abrirse, y para abrirse la idea es tener oxígeno. Y en la medida que van pasando los minutos, cada vez vamos a sentir aromas nuevos. Hoy un vino súper equilibrado, la boca llena muy bien la boca, mantiene rica acidez, se siente fruta, se siente especias, está muy perfumado, tiene un muy buen retrogusto, pero un vino muy balanceado. El miedo que tiene como enólogo cuando tiene un vino muy antiguo es que los aromas de fruta y la acidez empiecen a decaer y se transforma en un vino más bien de muchos aromas a madera. 24 meses en barrica es mucha madera, pero aquí uno siente todavía se siente fruta, todavía hay acidez, todavía la boca se llena de saliva. Eso es porque uno siente muy buena acidez. Es un muy buen dato práctico cuando uno se va a enfrentar a un vino ácido, uno huele y la boca se le llena de saliva. Eso es cuando uno parte cualquier cítrico, pasa eso, y es que se activan las papilas gustativas al sentir los aromas frescos. Eso es acidez. Es un vino que yo siento que le falta más oxígeno, que todavía está un poco cerrado, un poco apretado, pero la boca está muy buena. La nariz va a estar cada vez mejor, pero es un vino que está para tener 8 años dentro de una botella o dentro de un sistema cerrado, está muy bien logrado. Está muy bien. Sí. Yo un vino así quizás no comería nada o picaría algo muy suave para solamente concentrarme en el vino. Aquí la parrilla ya estaría lista y estaría terminando la noche con una escalera. ¿Alguna duda respecto a la vinificación, a la marca, a los vinos? Me recuerdo algunos datos. Cuando uno tiene un vino tan antiguo que pasó 6 años en barrica, uno tiene mucho riesgo de que el tapón, pasando tanto tiempo con humedad, pueda el vino estar pasado a moho, a humedad, a zumagado, que es un defecto asociado no al vino, sino que asociado al tapón. El tapón finalmente es un producto natural que se puede contaminar con un hongo. Y cuando uno va y un sommelier le abre el vino y le muestra el tapón, lo que uno puede sentir es aroma a hongos, aromas a humedad, y que es un defecto del tapón que se lo traspasó al vino. Entonces, cuando ustedes lleguen a un restaurante y el sommelier les muestre el tapón, uno puede mirar si el tapón tiene mucha filtración o no, y uno solamente con olfatear puede definir si el vino está bien o está mal. No es necesario llevárselo a la boca. Uno dice, sírvalo, está bien, porque solamente el defecto es aromático, ¿ya? Como esos pequeños datos que pueden servir. Pero ese es un defecto del tapón. Son tapones que fueron conservados y fueron contaminados con un hongo, ¿ya? Y eso genera esos aromas. ¿Qué otras dudas? ¿Se han dado cuenta que a veces los vinos, mientras de más alta calidad, tienen una picada más profunda? Y hay mucho mito que es para servir. Cuando la botella tiene esa picada, ese hoyito tan profundo, hace que, si uno ve la botella en un corte transversal, el fondo de la botella tiene una esquina, tiene un pequeño sector aquí que está hecho para que estos vinos que se guardan por mucho tiempo, que se filtran poco,
uno no quiere filtrar el vino, decanten un poco pequeños sedimentos o pequeñas borras, pequeños sólidos que pueden caer. Si el fondo es plano y yo sirvo, se va a volver a dispersar esto. Pero si eso queda en esta esquina de la botella, eso va a quedar compactado ahí y al servir no se va a volver a contaminar. Y eso ocurre con vinos tintos que se guardan por mucho tiempo y que restos de materia colorante se depositan en esa esquina. Para eso es esa picada. Y mientras los vinos son de más alta gama, de más alta calidad, esta picada es más profunda. En los vinos más comunes y que de consumo rápido, prácticamente no tienen picada y son lisos abajo. ¿Ya? Son pequeños datos que permiten entender el por qué es el diseño de esas botellas. Sí. Son vinos que se guardan por mucho tiempo. De hecho, para nosotros, mira, este vino tiene 8 años y yo creo que podría estar 2 años más en la botella sin problema. O sea, es un vino que se puede guardar 10 años, pero yo creo que está en un punto de degustación, de consumo perfecto. Los vinos cuando pasan mucho más tiempo del recomendado, se empiezan a oxidar. Y lo que primero que aparece son aromas que esa intensidad de fruta se empieza a perder. Y empiezan a aparecer los aromas de la barrica. ¿Ya? Pero yo creo que este vino está en un punto exacto para ser consumido. La línea Gran Reserva, 5 años, aquí 6 años, y aquí 8 o 10. Y la línea Reserva, nosotros envasamos los vinos para ser consumidos ahora. No es necesario guardarlos mucho más. Ahora, si los guardas, funciona bien. Pero la idea es que los vinos varietales o reservas estén envasados para llegar y consumir al momento. ¿Ya? No son vinos que se guarden mucho tiempo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? ¿Algún mito? En torno a esto hay mucho mito también. Por eso el tema del tapón, de la picada, que son cosas que uno de repente le cuentan cuentos. Le dicen cosas que no corresponden. Bueno, si no hay más preguntas, nada, yo creo que pueden seguir degustando. Quedan vinos de todo lo que han probado, pueden volver al que más les guste. Y voy a estar recorriendo aquí el salón de todas maneras para seguir conversando con ustedes. Y gracias por la atención. Espero que hayan aprendido un poco más. Espero que cuando se vayan digan, hoy Antonio dijo esto y aprendí algo nuevo respecto al vino. Ojalá que se enamoren de esta bebida que es maravillosa y que lo pasemos bien. Los invito a pasarlo bien en torno al vino. Eso es la junta. Pasémoslo bien y tomemos vino. ¿Ah? Eso, muchas gracias y estamos hablando.